Queridos oyentes, estamos de vuelta. Bien, esta vez por segunda ocasión. Esperamos que a la segunda venga la vencida, ¿eh? Sí. Y nada, estamos esta vez con Daniel Gavarró. Bienvenido, Daniel. Bienvenido de nuevo, encantado de estar con vosotros después del apagón que nos pilló en medio, ¿verdad? Daniel es psicopedagogo, licenciado también en Humanidades. Además, con experiencia docente de más de 25 años en las aulas de educación primaria. Además, escritor de más de 20 libros, entre ellos, uno de ellos que lo comentaremos hoy, que es 21 creencias que nos amargan la vida y cómo superarlas, ¿no? para ser felices. Y además impartes cursos enfocados más hacia el autoconocimiento y desarrollo personal, ¿no? A partir de aquí te lanzaremos muchísimas preguntas que queremos abordar sobre estas creencias, pero como siempre dejamos un espacio para que, en este caso, el invitado nos cuente sobre cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues porque siempre uno piensa que puede ir mucho más allá, que su vida puede ser mucho más feliz. Cuando yo era muy pequeño, me preguntaban, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y lo primero que decía era rey mago. Pero como eso ya estaba ocupado y luego ya crecí y ya me di cuenta que eso no se podía ser, pues decidí que lo que podía hacer ser era feliz. Entonces descubrí que no nos explicaban cómo podíamos cuidarnos, cómo podíamos ser felices. Y ahí empezó un camino muy bonito, que con el tiempo y distintos maestros con los que estuve, hubo uno que en un cierto momento, hace unos 20 años, me dijo, ahora ya es el momento en que debes empezar a enseñar, porque lo que no se comparte se pierde. Y desde hace 20 años estoy impartiendo un curso de autoconocimiento que se llama Aula Interior y que es espectacular. Han pasado más de 2.000 personas y, bueno, pues ahí estamos felices. Qué bueno. Dejaremos, si te parece, el enlace a este curso que impartes, por aquí debajo, para que la gente que pueda pues, consultar un poquito de información y si estuvieran interesados en realizarlo contigo, pues bienvenido es. Quería preguntarte, cuando nos pusimos en contacto contigo, analizábamos un poco toda esta carrera, ¿no? Y vimos que te dirigías a la gente como un gurú, un sherpa, ¿no? Sí, gurú no, porque es una palabra hindú y yo estoy por palabras sencillas y además no encaja conmigo y etimológicamente quiere decir iluminado, y aunque tengo móvil y por tanto puedo encender la linterna y ponérmela encima y decir que estoy iluminado, pero no por dentro, porque uno siempre puede llegar todavía a crecer mucho más, ¿no? Pero sí, Sherpa. Sherpa es una persona que te acompaña en el crecimiento interior, o en mi caso, Sherpa del trabajo interior, Sherpa espiritual, depende de cómo lo mires. Sherpa es la persona que te acompaña en una excursión y que lleva, si es necesario, tu peso, lleva y te dice, oye, es por aquí, y te ahorra un montón de tiempo. Y esa definición fue una cosa muy divertida. Estaba una vez en la radio y el locutor dice, entramos en un minuto. ¿Cómo te presento? Dice, como Daniel, no. Dice, ¿pero qué? Era también Cataluña Radio, hablábamos de autoconocimiento y dice, no, pero tienes que decir algo así como psicólogo. Digo, yo psicólogo no soy, yo soy psicopedagogo. Psicopedagogo es la mitad de psicólogo. Entonces, pues, no, y además lo que yo hago no es psicopedagogía, es autoconocimiento. Dice, pues te quedan 30 segundos. Estamos con nosotros, con Daniel Gavarró, ¿qué es? Y dije, Sherpa espiritual, y me quedé tan ancho. Espiritual en este momento es una palabra que la gente vomita cuando la oye, se horroriza, y yo creo que deberíamos empezar a entender que espiritual es todo aquel camino que te lleva a descubrir quién eres. La espiritualidad es todo aquel camino que te lleva a descubrir la esencia. Y cuando uno quiere descubrir quién es, está haciendo un trabajo espiritual, quiera que no. Y mira, y otra cosa que me parece que es importante. En nuestra sociedad puedes hablar de culo, que puedes hablar de sexo, tranquilamente, pero como hables de espiritualidad, te echan. Yo a veces he estado en la universidad dando cursos y entonces hablo de psique. No se me va a ocurrir hablar de alma porque no vuelvo. Y me parece que en nuestra sociedad deberíamos empezar a dar peso a algo que está en nosotros, que es inmutable, algo que yo soy, y que cuando yo lo descubro, da igual lo que ocurra. Y es una cosa muy interesante. Cuando yo descubro quién soy y actúo desde ahí, el exterior no me lleva. Yo no soy una hoja al viento. Pero mientras yo no sepa quién soy o yo me confunda con algo que va cambiando continuamente, yo estaré agarrado por si el cambio no me apetece, por si el cambio me hace daño.
En cambio, cuando yo descubro que lo que yo soy en realidad es una capacidad de comprensión, una capacidad de amar, una capacidad de hacer que es infinita, infinita en el sentido más sencillo del término. Cada vez puedo comprender más, cada vez puedo amar más, cada vez puedo hacer más. Y que yo ame a una persona no me impide amar a más y a más de forma infinita. Cuando yo me descubro como capacidad de amar, de hacer y de comprender, de repente sé quién soy. Y me da igual que los demás amen o no, yo amaré. Me da igual que los demás comprendan o no, yo comprenderé. Me da igual que los demás hagan o no, yo haré. Y eso significa ser adulto. Y bueno, pues esto es lo que hago, Sherpa. te guío por aquí porque si no nos confundimos. Nos confundimos. Okay. Quería preguntarte, hablas mucho o haces referencia al dolor y este dolor viene asociado a que no hay una comprensión y esta comprensión luego la relacionas con el amor. ¿Sí? No sé si todo esto está relacionado a que de qué me tengo que despojar yo para realmente llegarme a conocer en este camino. Wow. Bueno, en realidad son cosas distintas. Una cosa es que yo me conozca a mí mismo, ¿vale? Cuando yo me conozco a mí mismo, descubro que yo soy amor. Es decir, descubro que en el fondo lo que yo soy es una unidad. No existo yo y el mundo. Yo estoy en este planeta y cuando yo nací estaba dentro del mundo. Por lo tanto, hay una unidad. Yo soy esto. A veces hago la metáfora de que la realidad es como plastelina, una plastelina inmensa. Solo plastelina, ¿eh? Solo plastelina. Entonces de la plastelina pues salen unos muñequitos que soy yo y luego vuelvo a la plastelina. Entonces sale un árbol, salen los planetas, pero todo es de plastelina. Entonces cuando tú miras para adentro te das cuenta que tú eres algo inmenso. Y que eso que hablábamos, esto inmutable. Y entonces descubres que tú eres amor. Y eso es una cosa. Eso es autoconocimiento. Pero eso sería a nivel espiritual. A nivel psicológico, nosotros deberíamos comprender que... Mira, primero yo debo hacer un trabajo psicológico para luego... Debo ordenar mi mente. Y debo liberarme de errores, que eso es un poco lo que tú estabas diciendo ahora. En un primer paso yo tengo que darme cuenta que hay muchos errores de mi vida que me hacen desgraciado, que me hacen sufrir, y que cuando yo lo limpio, pues de entrada no me hacen sufrir. Pongo un ejemplo muy concreto, el amor. Tú hablabas ahora del amor. El amor no es un sentimiento. El amor es una acción. Lo que a ti te importa cuando alguien te ama es cómo te cuida. El resto da igual. Lo que sienta da igual, ¿eh? Que hay gente que siente muchas cosas y te pega. Hay gente que tiene... El otro día había la madre de un amigo mío que le decía, no hagas esto, y lo decía por miedo. Jolín, ¿estaba amando a su hijo? No. Le estaba impidiendo ser, desde el miedo. Luego, da igual lo que tú sientas. Si sientes miedo, te lo quedas. Lo que es importante es lo que haces. ¿Me estás cuidando? ¿Me estás dando libertad? ¿Me estás apoyando? Entonces, cuando a nivel psicológico tú empiezas a limpiar todos los errores y empiezas a no exigirte sentir cosas agradables por los demás para poder amarlos, y si eres profe lo puedes entender perfectamente porque en todas las clases, en vuestro caso no, pero todos los demás profes, en todas las clases que tienen hay alguien que les cae mal, pero eso no impide que tú seas un buen profe. ¿A ti te cae mal algunos? Siempre, ¿eh? Sí, en todas las clases, yo he sido 25 años profe, en todas las clases donde yo he estado, siempre había algún niño que me caía mal. ¿Eso era un impedimento para buscar su máximo bien? En absoluto. ¿Eso me hacía mal profe? En absoluto. Había un niño con el que no encajaba, ya está. Y yo me tenía que preguntar, ¿cómo te apoyo? ¿Cómo te hago crecer? Eso a nivel psicológico me limpia de amor. Porque es un amor que no depende de los sentimientos. Ojo lo que estoy diciendo. Pero es que es como tabú, ¿no? Porque tú sueltas esto en una reunión de padres y... Ojo, No, mira, justo cuando era... Ayer estaba en una reunión una conferencia tal y cual, y pregunta a una persona, ¿y usted de dónde viene? Y por no sé qué. Y me dice, porque viniste al colegio hace 15 años. Dice, y dijiste algo que me ayudó tanto como madre. Dijiste que hay madres a los que sus hijos le caen mal. Y a mí, mi hijo me caía mal. Y yo pensaba que era una mala madre. Y tú dijiste, no importa lo que sientas por tu hijo, lo que importa es lo que haces. Y desde entonces entendí que yo era una buena madre. Y ahora mi hijo, cuando tú viniste tenía 5 o 6 años, ahora tiene 20, y lo amo
Y me he dado cuenta que me ha costado mucho. Pero lo he estado apoyando, no lo he estado limitando. Fíjate que estoy diciendo algo muy gordo. Estoy diciendo, deja de relacionarte desde los sentimientos y empieza a relacionarte desde el amor. Es decir, qué es lo mejor para mí y para los demás, al margen de lo que yo sienta. Y eso tiene una implicación horrorosa, que es desensibilízate. Desentimentalízate. Tienes que salir de los sentimientos para poder amar. Porque si no, el miedo te impedirá amar. Si no, la inseguridad te impedirá amar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, pero ¿cómo? Claro, pero... Perdón, habla. Bueno, dispara tú si quieres. ¿Cómo trabajas eso? Porque, claro... Pues viéndolo, lo que él decía, autoobservación. De repente yo me doy cuenta que estoy hablando con una persona y le digo algo y no es para su bien, es por mi miedo. Y yo simplemente lo observo y digo, fíjate, estoy hablando desde el miedo, fíjate, estoy hablando para tener razón, fíjate, estoy hablando... Y esa simple observación, como si tuvieras aquí una cámara que te está filmando, y dices, mira, fíjate, estoy diciendo esto para ser la persona que dice la última cosa, porque necesito sentirme por encima de los demás. Y dice, wow, qué interesante, ¿no? ¿Puedo renunciar a eso? ¿Y sabes cómo renuncias? A base de verlo. Porque a base de verlo te sientes... Imagínate que eres una persona que siempre quieres tener razón, ¿me explico? Y alguien te acaba de decir algo que es lógico, pero tú tienes la necesidad de decir, ya lo sabía. Y te estás viendo ahí, Vlad haciéndose el listo otra vez. Y abres la boca y ya las palabras no salen, porque te has visto tantas veces, sin juzgarte, simplemente ahí, tantas veces, que de repente... Eso cambia. El ver las cosas las transforma. Mientras no las ves porque son inconscientes, tienen poder sobre ti. Cuando tú las ves, al principio te arrastran porque es habitual. Pero luego dices, ya estoy harto. ¿Qué voy a decir? ¿Esto por mi miedo? Vlad, ¿tú quieres hacer esto? Hazlo. Adelante. Una cosa es mi miedo y otra cosa es lo que tú quieres hacer. Y eso es amor, ¿eh? Amor es respetar a los demás, es dar libertad. Por eso, muchos de nuestros padres han hecho lo que han podido. Estoy de acuerdo con nosotros, estoy de acuerdo con esto, han hecho lo que han podido. Pero muchos de nuestros padres no han sabido amarnos. Pero a mí me choca un poco, ¿no? Porque a lo mejor el mensaje que a mí me transmitieron es, ostras, no, te tienes que esforzar aquí, si tienes que sufrir un poquito para conseguir las cosas, va y tira. Y ahora el mensaje a lo mejor que percibo a nivel general es, no quiero que el niño, o la niña en este caso, sufra, ¿no? Y quiero que sea feliz, porque a lo mejor tiene asociado este sufrimiento a un aspecto de infelicidad, ¿no? Entonces me choca un poco, porque no sé si los dos mensajes van dirigidos desde el miedo o no. Los dos van dirigidos desde el miedo, por supuesto. Yo quiero que mi niño sea feliz porque yo no soportaría que mi niño estuviera llorando. Y mi miedo, mi incapacidad de soportar un niño que está roto, pero que uno tiene que romperse para poder arreglarse. Es decir, uno muchas veces tiene que tocar con paredes y chocar y pelarse las rodillas para poder decir, vale, de acuerdo, me he equivocado. Pero como padre yo eso no lo puedo soportar. Y entonces lo protejo, y entonces riño al maestro, y entonces, me acuerdo una cosa muy divertida, un padre que fue al cole a quejarse porque había suspendido al niño y los deberes estaban bien, que los había hecho él. Entonces, claro, me parece tan absolutamente lamentable que eso se llama maltrato. Es decir, cuando yo no dejo que mi hijo choque y tenga sus dificultades, le estoy impidiendo aprender. Impedir aprender a tu hijo, eso se le llama maltrato. Yo lo entiendo. Lo haces porque tú como padre no puedes sostenerlo. Bueno, pues haz trabajo. Haz trabajo interior, porque tu hijo merece un padre que sea sólido, que te dé libertad, que permita que tú te equivoques, que permita que tengas tus propias opiniones, que permita que entienda que la libertad... Hay una parte en lo que decías que es cierta. Requiere esfuerzo, pero no forzarse. Requiere esfuerzo, pero no forzarse. Por lo tanto, es verdad que muchas veces... Y a los niños tenemos que exigirles porque a los niños, y a mí, y a todo el mundo tenemos que exigirnos. Pero con ternura. Y ese equilibrio es difícil, ¿eh?
¿Es el orgullo el enemigo de la libertad? ¿En qué sentido? A la hora de educar de esa manera a los niños. ¿Qué quieres decir con orgullo? Somos demasiados orgullosos. Protegemos demasiado a los niños porque tenemos mucho orgullo. No, tenemos mucho miedo. No tenemos orgullo. Bueno, igual alguien tendrá orgullo, no lo sé. Pero yo creo que tenemos mucho miedo. ¿Tú puedes estar al lado de una persona que se está muriendo y tomarle la mano desde la paz absoluta? Es decir, que la muerte no te haga temblar. Cuando a ti la muerte no te hace temblar, puedes estar a su lado. Y la persona se sabe acogida. Cuando tú tienes miedo de la muerte, te acercas a alguien que se está muriendo y eso te descoloca. Lo mismo con los hijos. Cuando tú tienes problemas con tu sexualidad, pues te da terror la sexualidad de tus hijos. Cuando tú tienes problemas con tu dolor, te cuesta que tu hijo tenga dolor. Y por lo tanto, yo no creo que sea orgullo, yo no creo que sea nosotros somos mejores, nosotros somos superiores, no, yo no veo orgullo, veo miedo. Pero ese padre que vino al colegio, hombre, dijo que le había hecho bien los deberes, pues un poquito orgulloso, sacó un poquito de orgullo. Sí, porque era incapaz de... Estaba orgulloso de la tarea. De su tarea. El problema es que estaba robando la tarea de su hijo. Quería protagonismo. No, quería protegerlo. Y yo no te puedo proteger aquí, tú tienes que vivir tu propia vida. Y eso es muy importante. Pero la sociedad nos enseña que tenemos que proteger a los hijos. Y proteger a los hijos quiere decir darles libertad. No quiere decir encerrarlos. Y vuelvo a lo de antes, el amor es una acción. Si yo te encierro, eso es una mierda. Eso no es amor de minutos, si quieres, porque surge de una buena intención. Yo entiendo que surja de una buena intención, pero tú no deseas que te cierren. Y por lo tanto, es un error muy grande. Pero fíjate que estoy hablando de errores, ¿eh? Estoy hablando de errores. Y he dicho, es un amor muy pequeñito, muy... Porque estoy afirmando que todo el mundo hace lo que puede con lo que sabe. Estoy afirmando que el mal no existe. Estoy afirmando que el padre que te pega cree que está haciendo bien. Estoy afirmando que el padre que no te deja ir de excursión porque tiene miedo que te caigas, lo hace desde el miedo, no desde el amor incondicional, ¿eh? Desde el miedo. Pero desde su visión no puede hacerlo de otra manera. No es mala persona. Si lo haces todo desde el amor, como estamos aquí hablando, por lo tanto estamos haciendo el bien. Por supuesto. ¿Por qué no existe el mal? Porque no existe la oscuridad. Porque el mundo no es dual, el mundo es gradual. El mundo en el que nosotros existimos, no hay gatos y antigatos. No hay perros y antiperros. Aunque en el lenguaje haya luz y oscuridad, aunque en el lenguaje haya humedad y sequedad, aunque en el lenguaje haya sonido y silencio, hay una de estas palabras que no tiene significado. Es decir, que la palabra exista no quiere decir que el hecho exista. La oscuridad no existe. Son una menor cantidad de fotones. Lo único que existe es la luz. Los oscuritones no existen. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que hay es más o menos luz. Lo que hay es más o menos humedad. Lo que hay es más o menos gatos. Lo que hay es más o menos amor. Lo que hay es más o menos plátanos. Por lo tanto, el mundo no es dual. No es de plátanos y antiplátanos. El mundo es lo que hay y habrá más o habrá menos. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos amor, por supuesto que tenemos amor. Pero a veces es un amor muy miope, a veces es un amor muy pequeño, a veces es un amor que hace daño. No hace daño por hacer daño, hace daño por protegerse, hace daño por tener seguridad, por sentirse mejor, qué penita, ¿no? Pero bueno, tampoco importa. Tampoco importa porque todo el mundo tiene derecho a aprender. El día que tú te das cuenta que has maltratado a alguien porque no sabías amar mejor, ese día has aprendido a amar más. Pues ha merecido la pena. Ha merecido la pena. Lo que estoy diciendo es que el mundo es gradual y lo único que existe es el bien. Pero esto, si lo llevamos si lo analizamos un poquito, destroza todo lo que son los pilares de nuestra sociedad, ¿eh? Claro, ahí va mi pregunta, porque, imagínate una persona que mata a otra. Claro.
sin ningún motivo, simplemente porque un día decide hacerlo. Y al azar mata a una persona. La justicia diría, acaba de cometer un error, te vamos a encerrar. Correcto. La sociedad apoyaría esa decisión. Y está bien que las personas que no pueden convivir tengan espacios en los que aprender a convivir. Yo no niego la utilidad de las cárceles. Me parece que las cárceles que tenemos son terribles, son horribles, son espacios de venganza y no espacios de enseñanza. Eso es lo que me parece en este momento, las cárceles que tenemos. Sin embargo, el concepto de un lugar donde tenemos que separar a personas que no pueden convivir, que agreden a los demás, me parece muy sabio. Yo no estoy en contra de los mosquitos, yo estoy a favor de los mosquitos, pero en mi casa pongo mosquiteras, Pues yo me protejo. La sociedad tiene que protegerse de gente que viola, de gente que mata, es evidente, pero protegernos quiere decir vengarnos, quiere decir maltratar, quiere decir hacer sufrir al otro, que la pague. Eso me cuesta, Yo creo que lo que deberíamos hacer es dar apoyo. La gente que más odia es gente muy infeliz, La gente que es feliz no muerde, no mata a uno al azar. Y tampoco estoy de acuerdo, podría pasar a alguien que tuviera un problema mental y entonces necesitaría todavía más ayuda, Tampoco creo que la gente mate o maltrate sin ningún motivo. Mata y maltrata por motivos, por sentirse poderosos. Es muy interesante sentirse poderoso. O matan por sentir placer, o matan por sentir que mandan sobre su propia vida, o matan porque creen que el otro es malo. No importa si votas o no votas. Cuando tú votas, en general crees que tienes razón. Pero el que vota a otro partido también cree que tiene razón. Es muy interesante. Entonces, pero nuestra sociedad está construida sobre una idea que es falsa y nos hace sufrir extraordinariamente, que es, existe el mal y existe el bien. Y algún día, cuando los buenos matemos a los malos, cuando los eliminemos, ese día el bien resplandecerá. Y ese día el bien no resplandecerá cuando los buenos, lo decía una viñeta de un periódico, cuando los buenos maten a los malos, seremos los asesinos. Por lo tanto, lo que nosotros debemos preguntar es, ¿puedo aprender a amar más? ¿Puedo dejar de odiar? ¿Puedo empezar a entender que lo que tengo que hacer con los demás es educar, dar apoyo, hacer crecer? ¿Puedo plantearme eso? Porque además por otro motivo muy importante. Cuando tú pones en tu mirada una mirada de amor, en tu interior hay amor. Eso me parece de una evidencia. Cuando tú me miras con rabia, con odio, yo no me entero, pero en tu interior hay rabia y odio. Cuando tú me miras con comprensión, yo no me entero, pero en tu interior hay comprensión. Cuando tú me miras con amor, en tu interior hay amor. Yo me enteraré o no, esto no tiene importancia, pero tú estás viviendo lo que tú estás movilizando. Y en nuestra sociedad se nos dice que debemos movilizar, tenemos que movilizarnos contra el mal, tenemos que luchar contra el mal, porque el mal existe. Y entonces dividimos el mundo en buenos y malos. Y nosotros, lógicamente, siempre somos los buenos. ¿No huele que apesta? Yo he estado 25 años en colegios y en todos los colegios hay conflictos. Había un momento en que llevaba igual 12 años o así de profe y de repente pensé, ¿cómo que en los últimos 12 años siempre que ha habido conflictos en los claustros yo he estado en el lado de los buenos? ¿No es raro? ¿Nunca me he equivocado? Eso apesta. ¿Los demás siempre eran los malos? ¿Yo siempre tengo la razón? No, los demás tenían su razón. Yo era capaz de comprenderlo, ¿no? Entonces, entender que el mundo no es dual, sino que es gradual. Entender que lo único que nosotros tenemos que hacer es no luchar contra nuestros defectos, sino hacer crecer nuestra comprensión, nuestro amor, nuestra energía, hace que mi vida deje de ser una lucha para que sea un espacio de autoconocimiento. Y antes decía que lo que yo soy es comprensión, amor y energía, y cada vez esta comprensión, este amor y esta energía crece más. Y cada vez yo me siento más armónico con el mundo, porque comprendo más, porque amo más y porque hago más. Pero si nos tira lo contrario, lucha. ¿Cómo nos podemos quedar
Es decir, cuando miramos televisión, cuando vemos noticias, cuando nos aparecen vídeos de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Tienes una reacción, ¿no? Estás viendo eso y puedes sentir rabia, puedes sentir... Claro que puedes sentir. Quieres hacer justicia, o quieres que haya justicia, o quieres que alguien vaya a hacer justicia. Esos sentimientos no son desde el amor, ¿no? Claro, ¿qué quiere decir hacer justicia? ¿Quiere decir ayudar a los que están odiando? ¿Quiere decir eso? Sí. Pues entonces está muy bien, entonces sí que surge del amor. Ahora, si hacer justicia es partirle la cara a no sé quién... Pero a veces lo piensas. Bueno, pues si lo piensas es normal, no pasa nada. Y te miras con ternura y te besas y dices... Tengo derecho a estar equivocado, tengo derecho a no saber amar todavía bastante, y por lo tanto la diferencia que hay entre yo y una persona que pega es que él todavía él supera el límite físico y yo solo estoy en el mental. Qué suerte he tenido de estar solo en el mental. Me gustaría poder decirte algo más sabio, pero no me parecen. Pero lo único sabio que me parece que te puedo decir es que te ames siempre. Un niño que está en parvulitos, en educación infantil de 3 años, comparada con una mujer que tiene 33 años y está haciendo un doctorado, ¿está mal? ¿La niña de 3 años está mal? No, la niña es perfecta. Pasa que tiene 3 años. Pues yo a veces tengo 3 años en mi capacidad de amar. Y estoy bien. Pero también los que tiran bombas nucleares están bien. Están en su nivel. Y nosotros deberíamos no odiar a los que odian, sino ayudar. Y eso es muy difícil. Yo lo entiendo. Bueno, entonces, pero yo lo entiendo. Entonces, cuando yo entiendo que cuando en mi interior surge odio, entiendo también a los que odian. ¿Cuál es la diferencia entre un terrorista y yo? Muy poca. El amor. Muchas veces los terroristas ponen bombas por amor porque creen algo muy grande. Hay una entrevista en TV3 que yo pido a todo el mundo que la vaya a ver cuando termine este podcast, por supuesto. Entonces, pero vas a TV3 y pones entrevista a etarra. Los 2 primeros minutos son en catalán, luego es en castellano. Y entonces es 1 hora donde una persona, una periodista con mucho respeto va preguntando: ¿usted por qué hacía esto? Y él te lo va contando. Y de repente tú vas entendiendo su visión del mundo. Y entiendes que desde su visión del mundo lo que hacía es lo que tenía que hacer. Que ahora le sabe muy mal. Que ahora no lo haría. Que ahora desearía seguramente no haberlo hecho. Pero eso también me ha pasado a mí. Yo he pegado gritos a mucha gente, le he dado un toque y luego me ha sabido muy mal. Hay gente que dice que eso no vale. Eso no vale. Pues lo dirán, ¿y qué? Que dice, hombre, después de hacer todas estas cosas que has hecho, después de matar, después de poner bombas, ahora vienes y... ¿qué buscas? Yo no sé si no vale, pero claro que vale. ¿Por qué no va a valer? ¿Por qué no va a valer? ¿Que yo no puedo aprender y yo no puedo equivocarme? Porque detrás tú has dejado un montón de cadáveres. Correcto, es así la vida. Y eso no puedo arreglarlo. ¿Cómo le quitas el dolor a esa gente? No se lo puedes quitar. Y eso es muy interesante, ¿eh? No se lo puedes quitar. Yo tengo mi propio dolor, yo voy a gestionar mi propio dolor. La pregunta, yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú te imaginas que en un cierto momento tú te das cuenta que has desgraciado la vida de alguien? ¿De familias? Creo que sería sería muy duro. Muy duro para ti. Sí, seguro. Muy duro. El otro día estaba hablando con una mujer que me decía, bueno, dice, hace 10 años estoy hablando contigo porque mataron a mi marido, ¿vale? Dijo, no me acuerdo, esto me pasa mucho, no me acuerdo. Y eso también está muy bien porque hablo con gente y luego no me acuerdo y hasta los veo siempre como nuevos y acabó la historia. Decía, yo siempre he rezado mucho por la persona que mató a mi marido. Porque pensaba en su madre. Pensaba en su dolor. Pensaba en su... Entonces imagínate que llega un momento en que tú de repente despiertas y te das cuenta del dolor que has generado. Y dice, no vale. Bueno, pues no sé, quien diga que no vale, que con su pan se lo coma. Tú tendrás que hacer tu trabajo. Y el que se quede aquí tiene que hacer su trabajo.
Y esta es una cosa que es súper importante. Nosotros tenemos en la vida, no es verdad, lo que voy a decir no es exacto, pero da igual. Nosotros tenemos dos opciones, amar o odiar. Y las dos tienen precio. La pregunta es cuál vas a optar. Y cuando hablamos de cursos de autoconocimiento, hablamos de ese tipo de cosas. Hablamos de empezar a descubrir por qué yo soy incapaz de amar, por qué yo he optado en ciertos temas por el odio, y cómo esto me está destrozando a mí la vida, y cómo yo podría apoyarme a mí y apoyar a los demás. Y podría mirarme a mí con ternura, a pesar de que yo me haya equivocado mucho. Esto le pasa a muchísima gente que se da cuenta pues que no ha tratado bien a sus hijos, que los ha limitado. El otro día hablaba con una persona y me decía, yo quería ser actriz y en casa me lo prohibieron. Tuve que hacer matemáticas exactas, qué interesante. Dice, por suerte ahora estoy en el Instituto del Teatro. Pero en su casa se lo prohibieron. Bueno, pues tendrá que perdonarlos, ¿no? Qué intenso, ¿eh? Qué intenso y difícil de gestionar, ¿no? Porque al final dices, ostras, mi madre, tengo este conflicto con ella, ¿y por qué me hace esto y me genera tanta rabia a veces, ¿no? Sí. Y no sabe mucho cómo abordarlo. Quería preguntarte... Ahora haces la pregunta, ¿vale? Dispara. Pero contesto lo que acabas de decir ahora. Porque tenemos ideas erróneas. Cuando miro a mi padre, tengo ideas erróneas. Y debo localizarlas y quitarlas de mi mente. Idea número 1. Mi padre siempre busca mi bien. Erróneo. A veces busca su propia protección. A veces busca gestionar su miedo. Idea errónea número 2. Mi padre sabe lo que me conviene. No es verdad. Idea número 3. A mi padre o a mi madre puedo contárselo todo porque siempre lo entenderán. No es verdad. Idea número 4, y podríamos hacer 5, y 6, y 7, y 8. Cuando tú empiezas a hacer eso, empiezas a mirar a tu padre y a tu madre como una persona adulta. Una persona adulta que es como tú. Cuando tú eras pequeño, tu padre y tu madre tenían jerarquía sobre ti, estaban por encima tuyo, porque tenían que decidir cosas que tú no eras capaz de asumir las consecuencias de tomar esa decisión, por lo tanto lo asumían ellos. Se equivocaban a menudo, no pasa nada, pero asumían las consecuencias, ya está, y decidían por ti. A partir de un cierto momento, cuando tú ya tienes 18 años, cuando tú ya eres adulto, tu padre tiene el título caducado, tu madre tiene el título caducado. La tienes que mirar como una persona adulta, y sabiendo que hay cosas que no se las puedes contar, porque no te entenderá. Y sabiendo que su amor no siempre es incondicional, porque a veces tiene miedo, porque a veces tiene rabia, porque ella no sabía... Y cuando eso empiezas a tenerlo claro, puedes relacionarte con tu padre y con tu madre desde una normalidad, y ahí yo daría 3 pistas muy claras para relacionarte con tu padre y con tu madre desde la adultez. Sobre todo cuando tu padre o cuando tu madre es una persona emocionalmente inmadura. Las personas emocionalmente inmaduras son fértiles. Y por tanto pueden tener hijos. Bien, dicho esto, hay personas adultas inmaduras que tienen hijos. Y cuando estos hijos llegan adultos, deben tener la claridad de que están relacionándose con un padre inmaduro. Y tienen que dejar de pedir que su padre les tenga amor incondicional, porque no puede, que los comprenda, porque no puede. Y tú tienes que tener claras 3 cosas cuando estás con tu padre, con tu madre, en caso de que sea inmaduro. La primera es observar. Ahora está hablando desde el miedo. Ahora está hablando desde el poder. Ahora quiere tener razón. Ahora ¿me explico? Simplemente verlo. Punto número 2 es no olvidarte nunca de lo que tú necesitas. Bueno, yo en realidad lo que quiero saber es si nos veremos por Navidad. ¿Qué día? ¿En mi casa o en la vuestra? Es que siempre hacéis lo mismo. De acuerdo. ¿Lo haremos en tu casa o en la mía? ¿Nos veremos por Navidad o este año no podremos vernos? Y no perder nunca lo que tú quieres. Y la tercera es no olvidarte. Tiene derecho a ser inmaduro. Claro, pero eso va relacionado con la información que tú has recibido, ¿no? Y un poco lo conecto con un aspecto del libro, que hablas de que al final una sociedad que no sufre es aquella que tiene conocimiento, ¿no? O es sabia. Claro. Claro, pero si yo tengo toda esta carencia de información encima, todo mi entorno, al final me condiciona a seguir actuando y buscar el conflicto con la mamá, no, porque yo entro en querer tener la razón, ¿no? Y
esa creencia que tú comentabas antes. Y en limosna, ámame incondicionalmente, dame lo que no fuiste capaz de darme cuando era pequeño, dámelo, me lo debes. No te lo debe. No te lo debe porque ella te dio lo único que podía darte, que era la vida física. Entonces tener expectativas nos destroza, ¿o no? Sí, muy a menudo sí, porque no se pueden cumplir. Y tener expectativas sobre los demás aún es peor, ¿o no? ¿Sabes que hay una gran filósofa? Es una broma, pero da igual. Es una gran filósofa que se llama Bárbara Rey. Pues Bárbara Rey, en un programa de televisión, decía que ella tenía los mejores amigos que podía tener, porque no les pedía lo que no podían dar. Dice, tengo amigos con los que puedo ir de excursión y amigos con los que puedo ver películas vietnamitas subtituladas. Y no exijo a unos que hagan lo que hacen los otros. Eso es muy hermoso. Puedes mirar a tu padre y a tu madre y ver que te han dado la vida y que eso es maravilloso. Pero el resto ya no es necesario. El resto ya no es necesario. Entonces tú preguntabas, ¿pero cómo lo hacemos? Yo te voy a decir, ¿eres adulto? Si eres adulto tienes dos opciones. Decidir que sufrir está bien y lo voy a respetar, ¿eh? Porque sufrir te da identidad. Sufrir te hace ver que tú tienes razón, que el mundo está en deuda contigo, que tú eres buena persona, que y eso te da mucha identidad. O puedes decidir que ya hay bastante. Y entonces empezar a hacer un trabajo de autoconocimiento, de crecimiento interior, primero la parte psicológica, luego la espiritual, y a partir de ahí podrás relacionarte con todas las personas, incluido tú, desde la adultez, desde el amor, desde la ternura. Y igual que te puedes relacionar con un niño, con una niña que tiene sus dificultades, te podrás relacionar con un adulto que tiene sus dificultades. Porque aquí lo importante no es la edad, aquí lo importante son las dificultades. Lo que ocurre es que muchas veces cuando yo veo un cuerpo adulto, creo que hay una psique adulta, pero eso no es verdad. Ojo lo que acabo de decir, me acabo de quedar tan ancho, ¿eh? Hay un tanto por ciento muy elevado de personas en el mundo occidental con un cuerpo adulto, porque para crecer físicamente no necesitas hacer nada, no hay que hacer ningún esfuerzo, el cuerpo crece de por sí, pero que tienen una psique adulta. Hay personas que están clavadas a los 3 años, es muy duro. Hay personas que están clavadas a los 11, a los 12, a los 15, a los 16, pero igual tienen 50, igual dirigen una multinacional. Y mucha gente que tiene grandes traumas dirigen una multinacional o se dedican a la política desde una crueldad absoluta, mientras que hay gente que dirige multinacional y está en la política desde el amor, eso también es verdad. Pero a veces, claro, cuando tú tienes un trauma, la forma de sanar ese trauma es mandar. Y entonces, pues haces cosas que son desagradables, que son duras, y ojalá alguien te ayudase. ¿Por qué al ser humano le gusta tanto el poder? ¿Qué tiene de especial? Mira, el poder te gusta cuando no lo tienes. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que como adultos tenemos poder. Es decir, yo tengo el poder de pensar lo que quiero al margen de lo que tú quieras. Y yo voy a hacer lo que me dé la gana al margen de lo que tú quieras. Y cuando yo sé que yo soy poderoso, el poder no lo necesito porque ya lo tengo. Cuando yo no me siento empoderado, cuando yo pienso que dependo para ser de los demás, pues ahí utilizo los demás para que me den lo que yo no me estoy dando. Y por eso lucho por el poder. Por eso. Por ejemplo, hace un momento hablábamos de abusos sexuales y de violaciones, ¿no? En un cierto momento lo he mencionado, ¿no? La gente que viola a alguien, en general, no lo hace por placer, aunque pueda parecerlo. Lo hace por poder. Sentir que estoy mandando. ¿Por qué? Porque todavía no saben que mandan. Fíjate que cuando tú estás lleno, no pides fuera. Y cuando tú estás vacío, pides. Y esto se vincula mucho con la inmadurez emocional, los seres humanos tenemos grandes prestaciones, es la bomba, es impresionante, somos como un cohete espacial lleno de botones, o sea, es la bomba, esto es espectacular, ¿eh? Lo que pasa es que como no lo sabemos hacer servir, entonces hay todo un proceso de aprender a hacer servir todos estos botones, porque nosotros podemos amar de forma incondicional. Pero al contrario de lo que nos han dicho, aprender a amar cuesta. Porque lo que aprendemos es a querer. Dame.
Dame lo que yo quiero. Yo te quiero. ¿Cuál es la diferencia entre amar y querer? Te amo, te dejo espacio. Da igual lo que yo sienta. Te dejo ser. En el querer es, dámelo. Hazme sentir bien. Ya contigo ya no siento lo que sentía. Digo, joder, pues no sé, espabilate. Tiene que ver contigo, no conmigo. Un te quiero no es suficiente, un te amo sí. A nivel profundo, un te amo sí. Es suficiente. Un te quiero no. A nivel verbal puedes decirlo. No pasa nada, decir te quiero, siempre y cuando lo que estés diciendo significa que te voy a dar apoyo en todo. Te voy a dar apoyo para que tú seas. Incluso cuando lo que tú desees sea algo que yo no desee. Quiero recuperar una pregunta que lanzaste en la grabación anterior, que era enfocada al sistema educativo, ¿no? ¿Crees que es necesario que en los colegios se implemente una asignatura, materia, un espacio, dedicar un espacio enfocado al autoconocimiento, al desarrollo personal? ¿Debería estar presente? Porque hablamos mucho de gestión emocional, ¿no? Ahora parece que se está empezando a introducir o se le da mucho más peso, ¿no? Pero... ¿Sabes lo que pienso? Que no es una asignatura, es una forma de vivir. Vale. Y entonces, claro, si la convertimos en una asignatura va a ser un desastre. Pero cuando el maestro, cuando la maestra te ve. Cuando te sientes mirado, cuando sientes que eres importante para otro, cuando te das cuenta como niño que hay alguien que no te juzga cuando la has pifiado y la has liado bien y entiende que te has equivocado y tampoco te salva, te dice, esto habrá que arreglarlo y tendrás que asumir las consecuencias. Pero son cosas que ocurren, Jordi. Estás aprendiendo. Desde mi experiencia, ¿no? mucho más breve que la tuya, cuando... Porque la juventud está sobrevalorada. Iba a decir una cosa, pero... Y la paternidad y la maternidad. También. No, pero quería comentarte, ¿no? A veces que pues, los chiquillos se equivocan, cometen errores. Yo como adulto, yo como responsable en ese momento, ¿no? Si mi reacción es de rabia, si yo le muestro rabia... También aprenderá. ¿Sí? Sí, claro. Nada se pierde en el universo. También aprenderá. Y seguramente cuando sea mayor, aunque lo traumatices, pero seguramente cuando sea mayor podrá aprender que así no es la forma de relacionarse, que él no quiere ser de esta manera. Podrá aprender que las personas no somos perfectos y que por lo tanto que puede, entre comillas, perdonarte y por lo tanto perdonarse cuando también pierda el control. Lo digo porque si no exigiríamos a todo el mundo la perfección y no es posible. ¿Pero qué es? Al final la perfección no... Pues no existe, ¿no? Pues no existe. Es lo que alcanzaremos alguna vez cuando ya no estemos aquí. Cuando volvamos a ser plastilina, ¿no? Exacto, cuando volvamos a ser plastilina, tal cual. ¿Qué es el error? El error es el proceso inevitable y maravilloso para poder aprender. Y por eso es muy importante que los gastemos muy rápido, sin miedo, a mogollón. Y por eso es tan importante dar libertad a las personas, y por eso es tan importante que nos demos libertad a nosotros, y por eso es tan importante que yo actúe haciendo lo que yo creo que debo hacer, y con la prudencia de sabiendo que puedo estar equivocado, por lo tanto sin agredir a los demás y ese tipo de cosas, pero siguiendo lo que yo creo que es útil. Hay personas que dicen que la traición es imperdonable. La traición. La traición. La traición es imperdonable. Bueno, porque ellos no la pueden perdonar. Que hay errores que no se pueden perdonar. Qué bonito. Eso habla de la persona que no puede perdonar, ¿no? En el Evangelio hay una frase muy, muy dura que durante años yo he preguntado a muchas monjas y curas, no había nadie que me explicase bien esto, o cuando me lo explicaban bien y yo decía, no puede ser. Y tiene que ver con esto que te estás diciendo. Dice, todos los pecados serán perdonados, excepto los pecados contra el Espíritu Santo. De entrada, la palabra pecado etimológicamente quiere decir errores. Por lo tanto, la traducción sería, todos los errores se pueden perdonar, excepto los que se hacen contra el Espíritu Santo. Entonces, ahora hay que traducir Espíritu Santo.
todos los errores pueden ser perdonados, excepto aquellos que se hacen contra la capacidad de comprensión. Es decir, aquella persona que no quiere comprender nunca podrá ser ayudada. Ese es el único error, que tú no quieras comprender. Pero no te preocupes, porque con los años uno puede ver que se ha equivocado y decir, antes no quería comprender, ahora quiero comprender y por lo tanto borrón y cuenta nueva. Ahora me voy a meter donde no me llaman y me da igual, ¿vale? Hay 3 niveles de conciencia en la realidad. Hay un nivel de conciencia que es el habitual y quienes viven en este nivel de conciencia viven en un mundo donde la ley de la selva es lo que domina. Y su mundo es la ley de la selva, ¿eh? Y por lo tanto salen a sobrevivir. Y salen a aguantar un día más, ¿de acuerdo? Luego hay personas que son capaces de vivir en un mundo adulto, y este mundo adulto, que es el mundo de las causas y las consecuencias que yo asumo, tiene unas leyes distintas. Estas personas viven en la ley del karma. Es decir, si hago una cosa, hay una consecuencia, ¿vale? Y por lo tanto, si tengo un error, o tendré que aprender, eso seré castigado, ¿vale? Pero hay otro tercer nivel de conciencia que desde mi perspectiva está por encima, que es, hay personas que viven en el mundo del amor. Y las personas que viven en el mundo del amor se dan cuenta que todo lo anterior está perdonado. Todo. No hay factura. Está pagado. Porque uno puede hacer las cosas bien y aún así fallar. Claro. O uno puede Porque hacerlo todo de la forma en la que como se nos dice, como se nos explica, como se nos enseña, y aún así no triunfar. Claro. Porque esto pasa mucho, pero se habla muy poco. Porque que tú esfuérzate. Que tú lo conseguirás. Que tú creas que estás haciendo las cosas bien no quiere decir que las hagas bien. Que resulta que sigas las normas que te han prometido que al final habrá un premio no quiere decir que cuando llegues al final llega un premio. La sociedad da una serie de consejos muy absurdos y muy equivocados. Todo esfuerzo tiene recompensa. Exactamente. Y eso es verdad a nivel interno, pero no a nivel externo. Es decir, todo esfuerzo tiene recompensa si yo lo hago porque quiero, porque eso me fortalece, eso me llena de comprensión, eso... ¿Me explico? Yo estoy creciendo por dentro. Ahora que consiga el éxito. Tú quieres montar un gimnasio, muy bien. Si te gustan los gimnasios, esfuérzate, que seguro que tendrás mucho éxito. Pues no, hay mucha gente que ha montado gimnasio y se ha arruinado. ¿No? Pues ya está. Y lo hacían con muchas ganas y con mucha ilusión y con un plan de empresa y todo ese tipo de cosas. Esta fantasía que dicen que si tú tienes mucha... si tú haces algo que te gusta mucho, el éxito es inevitable, eso es para hacerte sentir culpable. Es decir, en nuestra sociedad, hay toda una serie de filósofos que están hablando de esto desde hace 20 o 30 años, nuestra sociedad es cada vez una sociedad más individual. Antes, para controlar a la gente, pues habían los pecados, ¿vale? Ahora esto ya no se lleva, ¿vale? Entonces, lo que hay es que las personas se culpan a sí mismas. Para que tú culpes a ti mismo, tienes que creer que si tú quieres, puedes. Y por lo tanto, si eres pobre... No tiene que ver con que hayas nacido en un barrio marginal, no tiene que ver con que tus padres no te hubieran podido dar apoyo, no tiene que ver con que en tu colegio no tuvierais materiales, no tiene que ver con... No, es que tú te has esforzado poco. Eres pobre porque quieres. Sí. Esto se está vendiendo muchísimo. Hombre, y es de una crueldad extraordinaria, es de una crueldad muy grande, y es mentira. Y es mentira. Y a la vez tiene una pequeñita parte de verdad. Es decir, si yo no aporto, tampoco voy a recibir. Lo digo porque también hay gente que espera que se las den todas. ¿Sabes qué quiero decir? Entonces, tú tienes que hacer, tú tienes que dar. Pero esto no quiere decir que las cosas te salgan bien externamente. Ahora, si yo movilizo siempre mis valores, tenga éxito o no, yo estaré haciendo lo que quiero, ¿eh? Otra cosa, eso a nivel individual, y otra cosa es a nivel colectivo. ¿Qué sociedad estamos construyendo? Lo cual está muy bien que la gente haga autoconocimiento, es fantástico, es maravilloso. Pero por favor, que estén en la asociación de vecinos, también. Por favor, que estén también en un partido político. Por favor, que estén también en un sindicato. Por favor, que estén también en una ONG, en una asociación, construyendo ese mundo que nosotros queremos construir. Es decir, lo individual y lo colectivo tienen que ir unidos. Y ahí hay un baile que es difícil,
bueno, pues llévalo. Nos esforzamos ahora, o al menos el mensaje que recibimos desde redes sociales, ¿no? Como bien comentaba Vlad, te muestran casos de éxito, te muestran, hostia, tienes que emprender sí o sí, porque tienes que salir de la carrera esta de la rata, ¿no? Y eso pues al final te acaba generando esa necesidad de moverte. ¿Nos tenemos que esforzar por cambiar la realidad que estamos viviendo? No. O sí, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que comprar una regadora colectiva y plantar las semillas que queremos que crezcan y regarlas. Lo digo porque la gran mayoría de personas que están en asociaciones y en ONGs luchan contra la realidad. Y lo que tienen que hacer es regarlas. Lo que tienen que hacer es hacer crecer. Yo estoy en 12 asociaciones, ¿vale? En algunas un poquito más, en otras un poquito menos. Y en la gran mayoría solo pagando la cuota. Ya está. Que también eso también está muy bien, es muy mono. En una de las asociaciones que estoy, por ejemplo, es una fundación para personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales en situación de locura, en situación de Alzheimer, en situación de pobreza, en situación de abandono, de incapacidad de... ¿Vale? ¿Me explico? Entonces, pues les damos apoyo en la medida de lo posible, ya está. Que si uno un piso, que si otro un trabajador social, que si otro... ¿Me explico? Ahí es lo que se hace. Para un grupo todo pequeño de personas, son 20 y pico. Tampoco ayudamos a muchas. Las que nos dan, ¿me explico? La que podemos. Muy bien. En este colectivo, en esta fundación, los patrones que somos, pues hay patrones que tienen una visión del mundo de que hay que luchar contra la homofobia. Y yo estoy, estando en la misma asociación, estoy en otro lugar. Nosotros tenemos que ayudar a la gente que es homófoba, a la gente que odia. Entonces, yo estoy de los de la regadera, de hacer crecer lo que quiero crecer. Pasa que cuesta, porque cuando yo odio, me siento muy vivo. Ya sé que hay dolor, pero me siento muy vivo. Y tengo razón. Y en cambio, cuando amo, amar es difícil. Y odiar es fácil, pero tiene un precio muy caro también. Entonces, yo sugeriría esto. Por favor, no cambiemos la sociedad, sí, pero no luchemos contra nada, ¿eh? Hagamos crecer, hagamos... Y esto es lo que si en los colegios los profesores lo estuvieran viviendo, los alumnos lo vivirían. Y daría igual también lo que está pasando en casa, porque tendrían otro referente, que eso es muy hermoso, que los colegios dan referentes distintos. Por eso muchas veces hay alumnos que tienen familias que son un pequeño desastre y sin embargo hay un profe que les marca la vida. Y eso es estupendo, y eso es maravilloso. Eso quiere decir que el amor tiene mucha más fuerza que el odio cuando te toca. Pero bueno. También supongo que habrá mucha gente que a quien le cuesta aceptar, ¿no? El último paso que damos, que es la muerte como tal, ¿no? Y que seguramente pues sienten miedo, terror al oír hablar de ello, ¿no? Un poco lo comentabas antes. Entonces, ¿cómo es que siento todo esto? ¿Es porque no he terminado de aceptar ese proceso? ¿No lo estoy mirando desde la comprensión? ¿Porque es un tema tabú a nivel social también? Sí, esto es verdad, ¿eh? La espiritualidad es un tema tabú, la muerte es un tema tabú. Merecería la pena que nosotros pudiéramos hablar de estos temas para que nuestra vida tuviera profundidad. Una vida sin espiritualidad no tiene profundidad. Una vida donde la muerte no puede ser hablada se convierte en un espacio de miedo, de miedo absoluto, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos miedo a la muerte? Uno, porque no hablamos. Dos, porque a menudo no acompañamos a la gente a morir. Yo una de las experiencias más lindas que tengo es cuando con mi hermana estuvimos acompañando a mi madre en los últimos días de su vida, las últimas semanas de su vida, ¿no? Y el último día, el momento de la muerte de mi madre, ese fue un día muy especialmente hermoso. Qué fastidio, qué rarito de decir, ¿eh? Especialmente hermoso por lo que pudimos hacer, ¿no? De tomarle de la mano y decirle: has sido la mejor madre que habíamos podido tener. Gracias por haber sido quien eres, ¿no? Y eso
Y eso me emociona mucho recordarlo porque es verdad. Y en ese momento yo estaba llorando cuando mi madre murió. Mientras lo decía, no, porque eso era verdad. Y yo quería que mi madre marchara contenta. Y yo sabía que mi madre marcharía contenta escuchando esto. Y efectivamente, bueno, digo efectivamente porque murió muy suavemente, ¿no? Pero, entonces luego yo lloraba, evidentemente que lloraba, pero era feliz. Porque miraba para atrás y había tenido la vida que había tenido. Acompañar a mi madre fue muy útil en ese momento, muy, muy útil. Para entender, es un proceso de amor impresionante, impresionante. Y ahora muchas veces la gente no acompañamos a la gente cuando muere. Y de hecho, si os fijáis, la gente sufre mucho y entonces llora al lado de la persona, no te vayas, por favor. Estás como sufriendo. Entonces dices, estoy aquí toda la semana, me he ido un momento a tomar un café y se ha muerto. Y dice, no me extraña, necesitaba un espacio de calma porque se está muriendo y encima te tiene que consolar a ti. Es que ya es bastante difícil. Entonces, cuando tú empiezas a acompañar a la gente, ves cosas que de otra forma no verías. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi padre, que era una persona absolutamente agnóstica, ¿eh? Me acuerdo una vez que cuando yo era pequeño sacaba matrículas de honor en religión porque nos obligaban a aprender el catecismo de memoria. Tengo buena memoria. Entonces yo me lo sabía, y me decía, pregunta número 1, ¿quién es Dios? Dice, bueno, ven a ayudarme. ¿Quién es Dios? Dice, Dios es un ser todopoderoso, creador de lo visible y lo invisible, que castiga a los buenos, castiga a los malos, premia a los buenos. Bien, todo, muy bien. Dice, me encanta que saque buenas notas, me dijo mi padre, y tienes que seguir sacando buenas notas. Pero tú has observado que nosotros no vamos a misa. Y yo, ¡puf! Es verdad. Nosotros no vamos. Yo me sé el catecismo de memoria. Y esto va contra el tercer mandamiento. pero yo con 7 años petándome la cabeza, ¿no? Y mi padre me dijo, da igual, si Dios es malo, no hay nada que hacer. Y si es bueno, tampoco importa. Y entonces, ¿por qué lo digo? Y lo ataco con la muerte, porque mi padre no creía en absoluto. Y unos días antes de morir, mi padre murió en casa y estaba con un cáncer terminal y estaba en casa. Preferimos que estuviera en casa, ya está. Y él prefería estar en casa, estuvo en casa, se acabó. Y yo entré en su habitación y entonces lo vi hablando. ¿A quién? No sé. Pero estaba así, iba diciendo, necesito 3 días más. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Y luego yo he tenido muchísimos alumnos que han hablado de experiencias cercanas a la muerte, que las han vivido en primera persona y que yo sé que son personas sensatas. Es decir, un médico, me explico, un profe universitario, no sé qué, digo, pues, como hablamos poco de la muerte, como la vivimos poco, Es un tema... Claro. Y luego otra cosa muy importante, y perdona, y hacer la pregunta que sé que tienes ahí, Vlad, pero no, lo único que existe es la vida. Lo único que existe es la vida. Lo único que existe es la plastelina. Claro, ¿de dónde vengo? De la plastelina. ¿A dónde voy? A la plastelina. Es que no puedo ir a ningún lugar, sino del lugar de donde vengo. Y una vez que eso lo empiezas a vivir en ti, por ejemplo, cuando haces silencio, observas que lo que tú eres es un espacio donde la vida se produce y ahí en ese espacio tú no tienes edad. Tú eres siempre el mismo. Por lo tanto, es un espacio que está fuera del tiempo. Toda la vida se ha dicho que Dios es eternidad. Está fuera del tiempo. Tú lo puedes ver en ti mismo. Entonces, todo eso es muy interesante, pero no para ser creído, sino para ser experimentado. Una de las grandes dificultades de las religiones en nuestra cultura es que se nos pide que creamos. Y creer es un atraso. Lo que hay que hacer es experimentar. Yo experimento la ley de la gravedad. Por eso no salto desde las ventanas y bajo por la escalera, por el ascensor. ¿Me explico? Es muy lógico. Yo lo que tengo que hacer es... Por lo tanto, fíjate, la ley de la gravedad modifica mi vida. Yo no voy nunca con pantalones cortos cuando voy con bicicleta. Porque sé que si caigo, la cago. ¿Me explico? Y me diréis, pues yo sí que voy con pantalones... Pues tú sabrás. Pero yo no. Es decir, la ley de la gravedad modifica mi vida. Yo no creo en la ley de la gravedad, ¿eh? Yo sé que existe. Bueno, pues el día que tú sepas lo que existe... Eso que te constituye, eso que tú eres, eso modificará tu vida. Y lamentablemente mucha gente lo que quiere es creer y entonces da igual que crea, me explico, su vida no se modifica para nada.
Cuando has hablado de la muerte me he sentido muy identificado, porque hace poco cogí el coche para ir a trabajar y estando en el semáforo pensé, me voy a morir. Me vino ese pensamiento en la cabeza y me entró una cosa por el cuerpo, pensaba que me iba a desmayar, como un miedo terrible. No sé cómo explicártelo, me tuve que parar con el coche. Y hace poco, 2 meses hará. Saliendo de mi calle, girando, hay un semáforo. Y en ese semáforo... Qué bonito. Ese semáforo te despertó. Pensé, me voy a morir. Sí. Me vino 7 menos 10 de la mañana. Me voy a morir. Y me invadió como... Se me heló todo desde aquí. O sea, sentí como... Y tuve que parar. Y me cagué. Yo te voy a hacer te lo tengo que decir, ¿eh? Claro. Yo creo que ese semáforo te hizo un gran favor. Y voy a hacer una pregunta. Sé que la gente dice, yo no tengo miedo a la muerte. Perdón. Sí. Me cagué vivo. Claro. Yo te voy a hacer una pregunta. Os voy a hacer una pregunta a vosotros, pero también para las personas que están viendo esto, ¿eh? ¿Estáis presentes ahora? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Sí. Y la persona que nos está viendo, ¿estás aquí? Esa es la pregunta. ¿Quién eres? No respondas con la palabra, sino si estás presente, ¿quién está presente? Es muy interesante. ¿Estás presente? Sí, estoy aquí. ¿Quién está presente? Y de repente te darás cuenta que es un espacio, que es un vacío, que es una conciencia, que eso no es esto. Y eso nos lleva a lugares muy bonitos. Porque el miedo a la muerte es inevitable cuando yo me identifico con el cuerpo. Cuando yo me identifico con mis ideas, con mis sentimientos. Tienes razón. Tengo pánico a envejecer. Ah, qué bonito. Pánico. Qué bonito. No sé, yo creo que me pasará a mucha gente. No me gusta nada. O sea, es como... Puedo decir que le tengo miedo, ¿eh? Claro, puedes decirlo. Sí. Desde... Porque sé que me voy a acercar. Sí. Desde un punto de vista físico. Claro. Que igual tienes suerte y te mueres antes, pero... y llegas antes a la plastilina. Pero... ¿Deberíamos cambiar los funerales por un brindis a la vida? Sí. Ayer me dieron un recordatorio de una mujer que se lo había hecho a sí misma. Ya está muerta, pero que lo tenía y lo iba dando a la gente. Este es el recordatorio. Se lo ponía muerta a la edad de y ponía un blanco para que lo rellenases cuando se muriese. Entonces era como un librito de instrucciones que era amado la vida, quiero que... ¿Me explico? Quiero que lo celebréis. Era muy interesante. Ella lo daba viva, Por lo tanto, sí, podríamos hacer eso, un canto a la vida. ¿No? Es decir, en vez de ir a los funerales, celebremos el tiempo que ha estado con nosotros, el tiempo las experiencias que hemos compartido. Sí. ¿Deberíamos enfocarlo quizás de esa manera? Sí, seguramente. Pero para enfocarlo así, deberíamos vivirlo así. Por eso es tan importante el autoconocimiento. Por eso es tan importante. Porque cuando yo descubro quién soy, ahí puede haber miedo, puede haber muchas cosas también, pero no me arrastran. ¿No es absurdo tener miedo a lo inevitable? Pues si lo tienes es que no. ¿Me explico? Si lo tienes es que no. Y luego lo de envejecer. Claro, yo ahora tengo 61, ¿vale? Y 61 años. Y por otro lado no me quiero jubilar nunca. Que eso me parece... Porque hay gente que vive con la esperanza de jubilarse. Es decir, hay gente que no vive, pero ya vivirá cuando se jubile. Entonces eso me parece muy triste. Y se vincula con cosas que hemos dicho antes, ¿no? De vivir desde los valores, vivir desde el amor, ¿vale? Eso, ¿vale? Pero lo que me doy cuenta es que cuando yo tenía 50 años, aprendí mucho. Pero los 60 son la bomba. No te lo puedes llegar a imaginar. A partir de los... Yo te lo digo para que te lo apuntes, ¿vale? No quiero imaginarme. No, Discúlpame. Bueno, pues Jordi, para ti. Cuando cumplas 50 años, a partir de ahí todo es fácil. A partir de ahí todo te importa un rábano. Todo te da igual, siempre que hayas hecho un poquito de trabajo previo. ¿Tú sabes lo que significa que te levantes y todo te da igual, en el buen sentido del término?
que si llueve te pones las botas y el paraguas, que si hace sol pones el gorrito porque eres calvo y entonces ya, pues que si hay un disfrute continuo a partir de los 50 y a partir de los 60, no te lo imagines, pero lo que te espera es lo mejor, ya te lo digo yo ahora. Es que, de verdad, intento... Te estoy escuchando, y quiero... Me he imaginado por un momento y es que creo que no estoy mentalmente preparado para eso, de verdad. Claro, porque la juventud está sobrevalorada, pero no pasa nada, habla de ella, se te pasará. Es que estamos diciendo, nos creemos eternos, ¿cierto? La plastilina es eterna. ¿Somos eternos? La plastilina es eterna. El yo del que tú hablas no, el yo que soy sí. Los judíos dicen una cosa muy linda, dicen que somos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que soy no puede dejar de ser. Pero no está hablando de Vlad, no está hablando de Jordi, no está hablando de Daniel. Está hablando de lo que soy. Por eso antes te he preguntado, ¿estás presente? Y luego he preguntado, ¿quién? ¿Quién? Porque el quién no tiene forma. Es plastilina. Quiero recuperar cuando hablabas del proceso de acompañamiento de tu mamá. Hablabas mucho de gratitud, ¿no? Entonces, hoy durante esta entrevista has hablado de gratitud, has hablado de aceptación, has hablado de acompañamiento, de no juzgar, ¿no? ¿Qué herramientas debemos aplicar para acercarnos a esa comprensión hacia el amor? Sé que estas 4 seguro que nos ayudan, pero a lo mejor hay alguna más. Estas 4 son una consecuencia. Es decir, las herramientas son otras. Yo lo definiría en básicamente 7 pasos. Paso número 1, tienes que darte cuenta de las creencias que son erróneas. Porque mientras creas en cosas erróneas, sufrirás. Punto número 2. Por ejemplo, lo del amor, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Decir, el amor no es un... Pues ya lo he entendido, me ahorro sufrimiento. Ese es el punto número 1. ¿Y pensar que todo es mentira me ayuda? No, porque no todo es mentira. Vale. Pero sí eliminar las creencias erróneas. Sobre todo aquellas que te boicotean. Eso es lo primero, porque si no te van a seguir boicoteando, ¿vale? Descubrirlas. El segundo paso es descubrir que tú no mandas en tu vida. Es decir, que tú no te pones nervioso porque quieres, tú no tienes miedo porque quieres, tú no te pones impaciente porque quieres, sino que el miedo, la impaciencia, la rabia, esto te posee. Y por tanto, el punto número 2, yo no mando en mi vida. Una vez que has aceptado eso, que lo has visto, pero visto, de verdad, entonces dices, vamos a observar que me ha robado la libertad. Paso número 3 es autoobservación. Entonces tienes que tener herramientas de autoobservación. Las saltamos, ¿vale? Pero tienes que hacer autoobservación. ¿Durante cuánto tiempo? Durante varias semanas, es posible varios meses. Para ir viendo que hay cosas que se están repitiendo todo el rato. Paso siguiente, ves las repeticiones y de repente te das cuenta que tu psicología tiene una prisión psicológica, un patrón que se repite, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tienes un diagnóstico. Paso siguiente, a partir de ese diagnóstico dices, si tengo este diagnóstico, debo aplicar esto. Porque cada diagnóstico implica una medicina distinta. Paso siguiente, una vez que tienes el diagnóstico, es aplicar esta medicina, es decir, fortalecer tu inteligencia, tu amor y tu energía de una forma que equilibre tu personalidad adulta. Ahí podríamos terminar, ¿vale? Pero yo no termino ahí. En mi curso de autoconocimiento habla interior no terminamos ahí, damos otro paso más. Porque está bien ser adulto, pero hay que llegar a la plastilina. Hay que darme cuenta de que yo en realidad soy la vida misma. Que entre que yo y la esencia, yo y la realidad, yo y Dios somos una única cosa. Y he dicho yo, pero estoy hablando de un yo mayor, no estoy hablando de un yo con minúsculas. Y descubrir eso en primera persona modifica toda nuestra vida. Pero yo no puedo alcanzar lo espiritual si antes lo psicológico no está equilibrado. Por lo tanto, cuando tú dices, todas estas herramientas, la valoración, el amor, todo eso, surge como consecuencia de comprensión. Cuando no hay comprensión, lo que haces es utilizar eso para intentar sobrevivir, que es lo que hace la mayoría de las personas. Pero una vez que lo tienes en ti, ya no son herramientas, es una forma de vivir, es una consecuencia. Y aquí acabo de decir algo que creo que es muy importante y yo creo que merece mucho la pena y creo que vais a poner debajo el link del curso Aula Interior que yo imparto,
para que la gente pueda clicar y pueda verlo y pueda leer y van a ver que hay una cantidad de información extraordinaria porque quiero que las personas que se apunten sepan a qué se están apuntando, ¿no? Yo quiero remarcar que el autoconocimiento implica necesariamente unos pasos en un orden y con una gradación, y que la gran mayoría de la gente que hace trabajo interior pierde el tiempo. Por eso hay mucha gente que está haciendo durante semanas, durante años, meditación, cursos de autoconocimiento, fin de semana de no sé qué, de la ayahuasca, del pepito de los palotes, y continúan en el mismo punto. Soy profe de escuela y por lo tanto yo sé que para enseñar a leer y a escribir hay que hacer una serie de pasos determinados. Hay una metodología en el crecimiento interior también. Y le he contestado, son estos 7 pasos. Y hay que darlos en este orden. Porque tú no puedes autoobservarte si no has observado que hay un personaje que te roba la libertad. Y no puedes autoobservarte si no tienes herramientas. Y no puedes tener un diagnóstico si no te sabes. Es decir, van con un orden. Y esto es lo fundamental. Como Sherpa... ¿Del trabajo interior? Exacto. Porque no vamos a decir espiritualidad porque habrá gente que estará vomitando y con urticaria. ¿Has acompañado a gente en subir la montaña, pero no para ver, sino para ser vistos? Sí, hay mucha gente que quiere ser vista, por supuesto. Entonces, cuando suben, a medida que vamos haciendo el trabajo, se dan cuenta que eso es una estupidez y entonces la siguen subiendo para ver. Hace muchos años, yo hace 20 años que imparto este curso, y al principio, en los primeros años, había mucha gente que dejaba el curso a medias. Yo no sabía bastante. En este momento el 95% de la gente que se inscribe en el curso lo termina. Es un curso de un año, ¿eh? Un año. Son 12 meses, porque si tú quieres un cambio profundo, tienes que hacer un trabajo profundo. Pretender hacer un cambio en un fin de semana, eso es inspirador, pero no es transformador. Así que, entonces, cuando hacen un camino de un año, hay mucha gente que se apunta por motivos erróneos, pero no lo saben. Porque quiero ser visto, porque quiero que mis papás me quieran, porque quiero... ¿Me explico? Muchas cosas de esas. Incluso inconscientemente, ¿eh? A medida que van haciendo el trabajo se dan cuenta de eso. Porque quiero ser guay. Claro. Porque quiero dejar de sufrir. Y es lógico. Y es lógico. Y a medida que hacen el trabajo, se dan cuenta que eso en realidad es solo una carga. Entonces lo van dejando caer. Pero está muy bien. Yo empecé haciendo el trabajo interior también, pues porque quería ser feliz, porque quería que las cosas me fueran bien. ¿Ahora me van bien? No. ¿Me importa un rábano? Absolutamente. Ya está. Claro, pero esto es muy importante. La vida nunca irá bien. La vida nunca irá bien. Cuando tú no estás enfermo, alguien de tu alrededor está enfermo. Cuando no, ha llegado una factura a tu cuenta corriente y la han rebotado porque no había fondos. Cuando no, hay un problema laboral. Cuando no, esta es la vida. Siempre hay palos en las ruedas. Siempre hay dificultades. Sí. Y por lo tanto, pretender que seré feliz cuando las cosas vayan bien es un error. Seré feliz cuando abrace la vida que tengo. Cuando abrace quién soy. Cuando las acepto, ¿no? Sí. Y hay una aceptación psicológica, es decir, de mi cuerpo, de mi familia, de mi capacidad cognitiva, todo ese tipo de cosas. Y luego hay una aceptación mucho mayor. ¿La aceptación es el primer paso? No, es de los últimos. Porque la aceptación se produce cuando comprendes. Y el proceso de comprensión pues tarda un tiempo. Porque al principio empiezas a echar la culpa a los demás, ¿me explico? Quieres que cambien los demás, quieres que te hagan caso porque esto es muy injusto. Pero claro, para llegar a ese nivel, a ese estadio... Sí. Pues hay 7 pasos que te los he dicho. Sí, pero tengo que sacrificar muchas cosas de mi vida. No tienes que sacrificar nada. Este es otro gran error. Sacrificas cuando no comprendes, porque la no comprensión implica mucho sufrimiento. Ahí sí que hay sacrificio. Pero cuando hay amor, cuando hay placer, cuando hay gozo, cuando hay disfrute, ¿qué sacrificio hay? ¿Tú crees que a mí no me cuesta nada dar libertad a la gente? Al revés, me hace muy feliz. Claro, pero somos responsables, ¿no?, de sentir ese gozo en esa actividad que estamos realizando o en esa elección que estamos... en la que nos hemos metido, ¿no? ¿Qué quieres decir con que somos responsables? Es decir, por ejemplo... ostras, me he metido a estudiar esta carrera o estoy en este trabajo, ¿no? Al final yo soy responsable, es mi responsabilidad gestionarlo del modo
en que no me cause dolor. Sí. De Y si me elegir causa qué dolor, gafas me pongo. y si me causa dolor tampoco importa nada, porque me he equivocado, entonces voy a cambiarlo. Lo digo ¿Pero porque- qué cambio? ¿Cambio eso o cambio yo? Sí, ¿O cambio ambos? pueden ser ambos sin ningún tipo de problema. Es decir, imagínate que estás en una relación en un entorno laboral, pues que no te gusta. Pues vete, ¿eh? No hay ningún problema. Ahora, a lo mejor la causa eres tú. pues cámbiate también un poquito. Para mí es muy difícil, es muy distinto marchar de huir. Huyo de un lugar cuando me voy con rabia. Y siempre lo llevaré encima, ¿eh? En cambio, cuando marcho de un lugar deseando a la gente lo mejor, ahí marcho con paz. Y eso se puede aplicar a pareja, se puede aplicar a trabajo, se puede aplicar a la familia, se puede aplicar a los estudios, se puede aplicar... No hay que huir, hay que marchar. Pero para eso, volvemos a lo anterior, hay que estar en paz. Pero a veces no estamos en paz, entonces ¿qué hago? Pues lo que puedas. Lo que puedas, es muy sencillo. Lo que puedas, porque antes decíamos que los errores son imprescindibles, es el camino del conocimiento. Entonces, el día que tú aprendes a amarte a pesar de todos los errores, este gesto tan tonto, esto merece un imperio, porque te permite vivir tu vida y amarte, y ya está, y a partir de ahí vas creciendo, vas haciendo, vas aprendiendo. Es que la estructura de la sociedad, en mi opinión, nos hace castigar demasiado, a nosotros mismos. Bueno, porque el objetivo de la sociedad no es que tú seas feliz. El objetivo de la sociedad es que a las 9 de la mañana los colegios estén abiertos. Da igual que los profesores se tomen antidepresivos. Eso no tiene importancia. Da igual que los niños no quieran entrar. Eso no tiene importancia. Lo que importa a la sociedad es que todo funcione como un reloj. Pero tú eres una pieza del reloj. Tú no importas. No busca tu felicidad. Sería muy distinto si nosotros hiciéramos una sociedad donde lo que se buscase fuera el bienestar de la gente. Pero no buscamos el bienestar. Las empresas lo que buscan es el beneficio económico, no el bienestar. Pero eso tú lo puedes cambiar, porque hay un cierto momento que te das cuenta, entonces tú puedes decir que tú en tu pequeño ámbito harás lo que tú tienes que hacer. Y esto es muy bonito, porque cuando en tu vida tú haces lo que tú tienes que hacer, todo tu mundo se ha transformado. El planeta Tierra no, ¿eh? Pero tú ya vives en otro planeta. Por eso antes decía que habían 3 niveles de conciencia. En este mundo hay gente que vive en el infierno, ¿eh? Y en este mundo hay gente que vive en el cielo. Y para llegar ahí tienes que pasar por adulto. Yo hay una de las cosas que trato con una compañera que me dice siempre, ¿no? Tiene que haber, no sé si has hecho tu referencia también en alguno de tus libros, es que en el momento en el que no hay coherencia entre lo que pienso, entre lo que digo, entre lo que siento y entre lo que hago, ahí se rompe algo y eso es lo que causa el malestar, el sufrimiento. Esa es una de las causas del sufrimiento. Yo tengo que ser honesto conmigo. Yo no debo mentirme nunca a mí. Nunca. Entonces, en algún momento puedo decir, mira, debería ser más sabio y comprender esto y no lo puedo comprender. Y en mi interior hay rabia, y en mi interior hay odio, y en mi interior hay... Y ya entiendo que debería ser más sabio, pero voy a abrazarme. Fíjate que no mentirme nunca a mí nos lleva a lugares muy hermosos. Muy hermosos. Porque cuando yo no me miento, me abro a comprender. Y cuando me abro a comprender, voy aprendiendo. Lo peor que te puedes encontrar con un niño, con una niña, con alguien en un colegio, lo que sea, es que te diga, esto ya lo sé, ¿eh? Porque entonces ya no te va a escuchar. Entonces ya no lo va a aprender. En cambio, cuando yo soy auténtico, digo, y no me engaño, digo, esto no lo sé. Yo quisiera ser un santo, ¿vale? Y mira dónde estoy. Doy pena. Pues abrazo a este que da penita. Y no lucho contra él. ¿Sabes qué pasa? Que claro, si yo no soy capaz de abrazar mis dificultades, si yo no soy capaz de abrazar mis defectos, si yo no soy capaz de abrazar mis zonas oscuras, ¿quién las va a abrazar? Y curiosamente, esto puede parecer una contradicción, pero da igual. Cuando yo abrazo todos mis defectos, desaparecen. Porque lo que hay es amor. Qué bonito. Daniel, continuaríamos hablando horas y horas y horas y horas, pero nos indican que tenemos que terminar. Agradecerte muchísimo, no solo hoy, sino el día anterior también que dedicamos en esa grabación que no terminó de salir bien. Y nada, para la audiencia,
Os dejamos por aquí el link de la descripción a estos cursos que impartes y de nuevo agradecerte muchísimo tu tiempo, de verdad que sí. Pues que seamos muy felices, ¿verdad? Qué bonito. Siempre, gracias. Siempre. Muchísimas gracias por participar en nuestro podcast. Nos vemos en el siguiente podcast. Un beso.